Todo listo en Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella. Se realizará un Consejo de Seguridad en Cali. Primeros meses del gobierno serán determinantes para definir el rumbo de asuntos prioritarios. Senadores y autoridades locales tienen grandes expectativas con el nuevo presidente. La colaboración armónica entre las distintas entidades. Preocupa orden público en distintas regiones donde opera el ELN. Nueva norma bloqueará llamadas y mensajes spam. Hay fraudes por 252 millones de pesos al día. Y así los usuarios deciden si contestar o no. Sanción por fotomultas dependerá de los kilómetros por hora que excedan límite de velocidad. Colombia necesita una regulación mucho más estricta. Proponen red hospitalaria en Colombia para perros y gatos callejeros. Esto ya es una acción de salud pública. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. En pocas horas inicia la posesión presidencial en Colombia. NS Noticias desplazó un equipo periodístico a la capital del Valle. Saludamos a Paola Alfonso y Jesús Novoa, quienes tienen toda la información. Paola, Jesús, adelante. Nos encontramos hoy desde el Hotel Intercontinental en la ciudad de Cali, donde mañana se llevará a cabo la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Jesús, y le cuento que se espera que lleguen a la ciudad 10 delegaciones internacionales, 9 jefes de Estado y más de 6.000 visitantes nacionales e internacionales. Paola, es la primera vez en la historia que el Congreso en pleno sale de la ciudad de Bogotá y que una posesión se realiza fuera de la capital del país. Por eso es tan importante el mensaje de descentralización que el presidente de la Espriella envía a toda la ciudadanía. Y es que el presidente se posesiona ante el Congreso Pleno, que en días pasados aprobó trasladarse a Cali para tomar este acto de posesión aquí en la ciudad y cumplir así el mandato constitucional. Otro de los desafíos será el sistema de salud. Expertos consideran que el gobierno deberá trabajar en garantizar la continuidad de los servicios, mejorar el acceso de los pacientes y avanzar en soluciones que den mayor estabilidad al sector. En salud es un reto enorme, una salud desfinanciada, lamentablemente vemos pacientes que están en pasillos, medicinas que no llegan a quienes deban llegar, EPS que no atienden y que están en este momento no siendo recibidos sus pacientes en hospitales, en el caso del Valle del Cauca, en el Hospital Universitario del Valle. Descentralizar al Estado y llevar mayor presencia institucional e inversión a las regiones consideran también es uno de sus principales retos. La recuperación del sistema de salud, nuevamente regresar a la entrega oportuna de medicamentos, sanear la crisis financiera de las clínicas y hospitales en todo el país. Este gobierno que llega no solo gobernará desde un escritorio en Bogotá, sino que será un gobierno cercano a la gente, que gobernará entendiendo y resolviendo los problemas desde los territorios. Si vamos a hablar de descentralización, entonces ¿por qué no hacer las sedes presidenciales en La Guajira, en el Catatumbo, en el Chocó? ¿Por qué tiene que ser en el lugar de su preferencia? ¿O cómo se hizo la escogencia de esto? ¿Cómo se está respaldando económicamente, burocráticamente cada uno de estos caprichos que tiene el señor Abelardo de la Espriella? En este nuevo escenario, el Congreso tendrá un papel determinante. Las reformas y proyectos que impulse el Ejecutivo dependerá del respaldo legislativo para responder a las principales demandas del país durante el nuevo periodo presidencial. A propósito de la posesión en Cali del presidente electo, hablamos con senadores, autoridades locales y con la comunidad para conocer las necesidades en esta zona del país. La expectativa ronda en las calles de la capital del Valle del Cauca por la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella. No solo a posesionarse como presidente, sino a escuchar a los caleños. Seguridad, porque usted sabe que aquí nosotros no podemos salir a veces y es inseguro en todas partes. Salud, las citas son muy demoradas para asignarlas, el tema de especialistas. En mi caso personal estamos con mi papá pendiente de citas de cirugía de pierna, de cadera y ha sido muy demorado. Culminar el proyecto de la Universidad de Oriente a través del cual se busca brindar educación superior gratuita para los caleños y avanzar en la ejecución del tren de cercanías para comunicar a Cali con los municipios de Jamundí, Palmira y Yumbo son algunas de las peticiones para el gobierno entrante. La seguridad,
Desde el 7 de agosto mismo se realizará un Consejo de Seguridad en Cali, donde buscaremos cómo asegurar la zona alrededor de la ciudad, en los municipios vecinos que tanto ha sufrido a manos del narcoterrorismo, pero también fortalecer la seguridad dentro de Cali misma. Desde la bancada del nuevo gobierno señalan que uno de los principales compromisos será trabajar por recuperar la seguridad en zonas tan afectadas como el Valle del Cauca. En los primeros 90 días se van a dar 10 resultados operacionales por localidad, por sectores. Entonces, esto es lo que viene, hay que recuperar la seguridad, que si usted mira en las encuestas qué es lo que más le duele y de qué tiene miedo el colombiano es precisamente la seguridad en Colombia. Senadores de la región señalan los temas que deben ser prioridad para el nuevo gobierno. Salvar vidas ante el deterioro que hubo del sistema de salud, donde se nos están muriendo los vallecaucanos y se nos están quebrando clínicas y hospitales públicos y privados que nos costaron décadas tenerlos hoy al servicio de la región. Cali será una de las sedes alternas de la Presidencia de la República, por lo que sus más de 2.200.000 habitantes esperan que haya mayor inversión en la ciudad. Y una de las voces que será escuchada en la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella es la del presidente del Congreso, Honorio Enríquez. Lo hará en nombre de los colombianos, planteando los compromisos del gobierno que comienza para el bienestar del país. Uno de los discursos centrales de la posesión será el del senador Honorio Enríquez, en calidad de presidente de la Cámara Alta. Desde ya anuncia cuáles serán algunas de las propuestas que hará al primer mandatario de los colombianos. En medio de la independencia de poderes que nos acompaña, pero también de la colaboración armónica entre las distintas entidades, debemos trabajar por resolver los infinitos problemas que tienen los colombianos, que el problema de la salud, que la inseguridad, que el drama que viven los comerciantes y campesinos, las extorsiones que están disparadas a lo largo y ancho del territorio colombiano. En la región Caribe, de donde yo provengo, donde los hogares se levantan y tienen que tomar una decisión, o pagan el servicio de la energía o compran el desayuno, la cena o el almuerzo. Esos son los tipos de temas que los colombianos esperan que se les resuelvan, y este Congreso no puede ser inferior a esa responsabilidad y debe trabajar de la mano del gobierno nacional. Y para su ciudad natal, Santa Marta, el presidente del Congreso pide, como para muchas regiones del país, solución urgente a las necesidades apremiantes de los servicios públicos básicos. El agua es una necesidad, esperamos que el gobierno nacional nos apoye, nos ayude. La ciudad que acaba de cumplir 501 años, la más antigua de América, y no tiene resuelto el problema del agua. Una ciudad de vocación turística que necesita el apoyo de todos los colombianos, en especial del gobierno nacional. Esta segunda semana de agosto comenzará otro momento en las relaciones gobierno nacional y Congreso para reactivar proyectos y conciliar posturas en torno a propuestas de nuevas leyes de la nación. En medio del inicio del nuevo gobierno, el orden público continúa siendo motivo de preocupación en distintas regiones donde el ELN adelanta una arremetida. Les contamos cómo está el panorama. La cuenta regresiva para la posesión presidencial terminó. Sin embargo, la toma de juramento de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo estuvo antecedida por una arremetida de los grupos armados ilegales en los departamentos de Tolima, Cauca y norte de Santander. El próximo gobierno tiene que recuperar la autoridad, recuperar el orden público y la seguridad para todos los colombianos y perseguir a los bandidos. Y sin duda vamos a ver a estos bandidos del ELN en estos días tratando de intimidar a todo el país por la llegada del nuevo presidente. Un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado para proteger la histórica ceremonia, que por primera vez se programó por fuera del Capitolio Nacional. La ciudad está blindada, la fuerza pública está haciendo presencia, hay diferentes anillos de seguridad donde va a ser el evento principal de posesión, pero igualmente todas las entradas de la ciudad han venido trabajando conjuntamente las Fuerzas Armadas para proteger a la ciudadanía caleña. El llamado a la calma, sumado a las medidas de seguridad, buscan garantizar que la posesión presidencial transcurra con tranquilidad. Siga la transmisión en tiempo real a través de todos los canales digitales del Noticiero del Senado. Y toda la información de este evento de posesión la próxima semana en nuestra emisión. Con la cámara de Jesús Ochoa y Lucas Molano, Jesús Novoa y Paola Alfonso, NS Noticias. Nuestra comunidad digital se expande. Ya superamos las 20 millones de visualizaciones mensuales. Encuéntrenos en todas las redes como @NoticieroSenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos.
Una nueva norma bloqueará miles de llamadas y mensajes spam o no deseados en Colombia tras fraudes por 252 millones de pesos diarios. Las quejas y denuncias son numerosas. Las estafas por llamadas y mensajes están en aumento. Las reclamaciones superan los 252 millones de pesos al día. Por eso, una nueva norma en el país le pone freno de raíz a los delincuentes. Necesitamos generar una marca, una etiqueta institucional que le dé a los usuarios la garantía de que cuando están llamando es una llamada de origen comercial lícita publicitaria y así los usuarios deciden si contestar o no, o una llamada sospechosa. 3 cambios son clave. Primero, su pantalla mostrará una alerta si la llamada es sospechosa. Segundo, sabrá de inmediato si es publicidad. Y tercero, se bloquearán los números que no estén registrados. Un tema que sale cada vez que hay una nueva tecnología y es que el fraude termine migrando hacia otras plataformas, WhatsApp, Telegram. Hacia allá tenemos que entrar a, identificar esos nuevos riesgos. Los mensajes de bancos y comercios serán verificables. Así, sabrá con certeza quién le escribe antes de abrir cualquier enlace falso. La medida entra a operar en 3 meses con las llamadas y en 1 año con la verificación total. El recurrente y millonario robo de petróleo y combustibles a la infraestructura de Cenit será debatido en el Congreso. Un debate de control político buscará establecer qué está haciendo el gobierno para frenarlo. Más de 6,6 millones de barriles de petróleo y combustible, equivalentes a cerca de 3,5 billones de pesos, han sido robados de la infraestructura de Cenit entre 2019 y 2025, según cifras de la filial del Grupo Ecopetrol. Ese monto incluye el valor del combustible hurtado, los daños ambientales y los costos de reparación. Se lo están robando los grupos narcoterroristas que hoy hacen parte de carteles de combustible y de hidrocarburos que perforan cada uno de estos tubos para sacar de ahí su tajada y poderse lucrar económicamente. Las pérdidas no solo afectan el sector petrolero. Los recursos que hoy se destinan a reparar la infraestructura afectada y atender los daños ambientales podrían invertirse en salud, vías, educación o proyectos para el campo. Tiene unos efectos ambientales graves por el deterioro que se genera en las áreas de influencia donde se presentan los derrames de grandes cantidades de combustible por efecto de este hurto y obviamente genera un deterioro del tejido social porque hay un involucramiento de la población de las áreas de influencia en el desarrollo de esta actividad. El Congreso espera que Ecopetrol, Cenit y el Ministerio de Defensa expliquen qué resultados han dado las estrategias para combatir el robo de hidrocarburos y qué nuevas acciones se implementarán para proteger esta infraestructura estratégica. Colombia enfrenta un panorama de incertidumbre energético ante la posible llegada de un fuerte fenómeno del Niño. Se vería reducida el agua en los embalses y aumentaría la presión sobre el sistema eléctrico nacional. Al escenario de la disminución de embalses se suma la preocupación por la disponibilidad de gas natural. Según XM, el 82% de la generación eléctrica del país depende de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas. Pero el IDEAM estima una probabilidad superior al 95% del fortalecimiento del fenómeno del Niño durante el segundo semestre del 2026. Una especie de tormenta perfecta que tenemos en materia energética que se le suma otro elemento de vital preocupación, que es el fenómeno del superniño en el que nos encontramos en este momento, que agrava un poco la situación de esta crisis en el sentido de que actualmente tenemos una matriz energética que no es diversa, que depende casi que un 70% del agua como generación de energía. Aunque el país busca evitar un racionamiento, situaciones como la sequía, el aumento en la demanda de energía y las restricciones en el suministro de gas mantienen en alerta al sistema eléctrico. Los usuarios de energía, de gas en Colombia solo se limitan a pagar los servicios. Si nos toca pagar un 30% más el valor del gas por el transporte, por la importación, a las empresas no les importa, porque todo lo llevan a la tarifa. Frente a este panorama se impulsan debates de control político y audiencias públicas en las regiones más afectadas por la sequía para promover soluciones a la crisis energética. Mientras el presidente saliente Gustavo Petro insiste en su teoría sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales, el nuevo gobierno ya comenzó a trazar la hoja de ruta con la que espera conducir al país durante los próximos 4 años.
La hipótesis del presidente saliente Gustavo Petro fue desmentida de manera tajante por las autoridades electorales. Pretender demostrar alteraciones de los resultados con base en algoritmos o código hash demuestra un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia y, al contrario, una falta de principios democráticos y de respeto. Voceros de diferentes sectores se pronunciaron desde el Senado. Al gobierno les sirve el sistema electoral colombiano cuando les va bien a ellos, cuando los eligieron presidentes hace 4 años, cuando les da mayorías en el Congreso, pero si no ganan, entonces hay fraude y hay una trampa, ¿no? Insistir en deslegitimar los resultados no es competencia del presidente de la República y, en cambio, debilita la institucionalidad y muestra muy poco compromiso real con la democracia. Ya se prepara un debate de control político sobre este tema. Preconteo, escrutinio por los jueces de la República y certificación del Consejo Nacional Electoral dan un solo ganador, que es el presidente Abelardo Asprilla. Los integrantes de las diferentes misiones de observación electoral que acompañaron estas elecciones presidenciales reiteraron las conclusiones de sus informes. No hubo fraude. En Colombia los ciudadanos pueden votar o abstenerse, pero una propuesta busca reabrir el debate sobre el voto obligatorio en el país. Aunque la participación electoral aumentó este año, la abstención sigue siendo alta. En la primera vuelta presidencial de 2026, cerca de 17 millones de colombianos decidieron no votar. Una cifra que mantiene abierto el debate sobre cómo lograr que más ciudadanos participen en las urnas. Muchas personas no salen a votar por pereza. Muchas personas no salen a votar porque no les interesa elegir, pero son otros que eligen por nosotros. Y siempre nos vivimos quejando en Colombia del sistema que tenemos, de los congresistas que tenemos, del presidente que tenemos. No sería la primera vez. En 2019 y de nuevo en el 2020, el Congreso estudió iniciativas para el voto obligatorio, pero ambas terminaron archivadas. Ahora, la propuesta reaparece con un nuevo intento de convencer al país. ¿Más votos significan siempre una mejor democracia? Estudios muestran que quien vota por obligación se informa mucho menos. El abstencionismo, dicen muchos expertos, puede ser un filtro natural. Solo participan los realmente interesados. Hoy en Colombia nadie recibe una sanción por no votar, pero la sola idea de convertir ese derecho en una obligación ya abre otra discusión. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una sanción por no ir a las urnas? Las fotomultas en Colombia podrían tener un nuevo esquema. Un proyecto busca que el valor de la sanción dependa de cuántos kilómetros por hora exceda el límite de velocidad. Por exceder 2 kilómetros por hora, una fotomulta cuesta lo mismo que ir a 90 en una vía de 50. Con la medida se busca sanciones menos rigurosas. Lo que buscamos es también cambiar la cultura del conductor. Al buen conductor se le incentive. La propuesta divide la infracción por exceso de velocidad en 3 franjas según los kilómetros adicionales sobre el límite permitido. La primera franja, de 1 a 15 kilómetros por hora, pagaría la mitad de la multa actual, 315.000 pesos. La segunda franja, de 16 a 30 kilómetros por hora, mantendría el valor completo de 634.000 pesos. La tercera franja, para excesos superiores a 30 kilómetros por hora, tendría una sanción cercana a 1.200.000. Pero vemos casos extremos donde estas cámaras, por temas tecnológicos, a personas o conductores que van transitando por más de 100, 120 kilómetros, no las cogen. ¿Por qué? Porque hay un rango que tiene la cámara que es entre 50 a 80 kilómetros. Para evitar sanciones injustas, las cámaras tienen un margen de error técnico de 5 kilómetros por hora. El problema es que ese margen no se aplica en todo el país. No salvan vía las cámaras de fotomulta para nada. Están llenando los bolsillos de terceros. El descuento del 50% por cometer una infracción de exceso de velocidad continuaría vigente. Nuestra comunidad digital se expande. Ya superamos las 20 millones de visualizaciones mensuales. Encuéntrenos en todas las redes como @NoticieroSenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos. La creación de una red hospitalaria animal empieza a abrirse paso en la vida de los colombianos. La propuesta busca, entre otras, garantizar la atención a perros y gatos en condición de calle y que las familias de bajos recursos puedan llevar a sus mascotas sin asumir costos veterinarios. Complementar las leyes de protección animal que han sido impulsadas en los últimos años y fortalecer la atención de los animales más vulnerables es parte de un proyecto que avanza en el Senado.
Organizaciones protectoras estiman que más de 3 millones de perros y gatos viven en condición de calle. El DANE, por su parte, reportó que la pobreza monetaria alcanzó al 31,8% de la población en 2025, una condición que limita el acceso de miles de familias al cuidado veterinario de sus mascotas. Un proyecto de ley que crea los hospitales públicos veterinarios para Colombia, una red de hospitales que va a salvar mucha vida, pero que además va a quitar el dolor, el sufrimiento y la angustia de muchos animalitos. La iniciativa también busca aliviar la carga económica de miles de familias de estratos 1 y 2 para que la falta de recursos no sea un obstáculo para garantizar la atención médica de perros y gatos. Hemos tenido ahorita leyes de protección, algo más legislativo, pero en cambio esto ya es una acción de salud pública, algo más social, y es necesaria y va a terminar de articular de que hacen parte de la familia. La propuesta plantea articular una red de hospitales y centros veterinarios públicos que atiendan emergencias, promuevan la esterilización y reduzcan el abandono. También buscará contribuir a la consolidación de una política pública que complemente los avances legislativos en materia de bienestar y protección animal en todo el país. Los proyectos de ley que se discuten en el Congreso podrán contar con un análisis más oportuno sobre su impacto en las finanzas del Estado. Con ese propósito fue radicada una iniciativa que fija reglas y plazos para emitir el concepto de impacto fiscal durante el trámite legislativo. La propuesta establece que el concepto deberá emitirse en un plazo máximo de 15 días hábiles. También actualizarse cuando cambien las condiciones fiscales y acompañar desde el inicio los proyectos presentados por el gobierno. Cuando presentamos un proyecto de ley que genera un impacto fiscal, necesitamos un concepto positivo o negativo desde el Ministerio de Hacienda. Este concepto hoy es válido, que puede ser emitido en todo el trámite legislativo, pero hemos llegado al cuarto debate del proyecto y aún el Ministerio de Hacienda no ha emitido este concepto. Destinar el 5% de los cupos en los programas de mejoramiento de vivienda y otros 5% de los recursos de las cajas de compensación familiar para madres y padres comunitarios y sustitutos busca un proyecto que hace su curso en el Congreso. En Colombia hay entre 40.000 y 60.000 hogares comunitarios. Son el refugio de la primera infancia, pero en la práctica son espacios donde los niños aprenden entre humo, grietas y falta de servicios básicos. No contamos con baños para los niños. El baño mío personal es el mismo de los niños. Mi cocina es la misma para atender a los niños. No tenemos una cocina cotizada, no tenemos el espacio adecuado, el aire y eso ya, el material de los niños, la silla, mesa, filtro del agua. El proyecto de ley obliga al gobierno y a las cajas de compensación a reservar el 5% de los cupos en todas las convocatorias de mejoramiento de vivienda para madres y padres comunitarios y sustitutos. Sus primeros conocimientos los reciben en condiciones que no tienen salud, no tienen salubridad ni tienen seguridad. Vamos a transformar la historia de nuestros niños y de nuestros hogares de bienestar familiar. Con esta iniciativa, los hogares comunitarios de Colombia podrán transformar cocinas de leña en cocinas dignas y baños en mal estado en espacios limpios. La protección a la niñez contra la explotación sexual y la defensa de las mujeres víctimas de violencia son algunos proyectos que se van a debatir en esta legislatura. De igual manera, se van a plantear leyes sobre la prevención y sanción de la violencia vicaria, el apoyo a los emprendedores con medidas que apoyen el financiamiento de sus negocios y el acceso a servicios de salud. Desde ya se trabaja sobre estos temas en las regiones del país. Promoveremos el uso responsable de la inteligencia artificial en salud para mejorar el diagnóstico y la atención oportuna de los pacientes. Proteger la vida desde la concepción, reconocerla desde el vientre y establecer alternativas que no sean el aborto, como por ejemplo la adopción, son algunas de las propuestas de los senadores de la Comisión Provida. 400.412 abortos inducidos se han realizado en el país en los últimos años, señala un estudio del Instituto Guttmacher. Por este registro, senadores de la Comisión Provida radicaron una iniciativa para modificar el artículo 11 de la Constitución y allí se establezca que la vida existe desde la fecundación y que el ser humano en gestación es sujeto de especial protección. No nos vamos a cansar en dar esta batalla y hasta que sea realidad que todos
los bebés que están por nacer tengan el derecho de ser reconocidos, hoy no son reconocidos, y que tengan el derecho de nacer. Organizaciones defensoras de la vida señalan que con esta medida no solo se protege la vida del que está por nacer, sino de las mujeres, a quienes se les debe dar otras opciones para no interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Cada año nacen menos bebés. Cada año aumenta el número de abortos. Por ejemplo, en el 2025 el DANE nos dijo que tuvimos un 10% menos de nacimientos y estamos hablando de que solamente Profamilia mató por la metodología del aborto quirúrgico más de 200,000 bebés en el año 2025. El proyecto sostiene que existen fundamentos biológicos, constitucionales e internacionales para reconocer expresamente la protección de la vida humana desde la fecundación. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Bogotá, la capital del país, que está cumpliendo 488 años. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.